¿Y qué pasó? Que Villarruel, la vicepresidenta de la Nación, decidió en el día de ayer incluir en la agenda de hoy el mega DNU. Recordemos que él lo venía postergando y que venía recibiendo muchas críticas por parte de los senadores, principalmente de la oposición, principalmente de Unión por la Patria, porque no le daba tratamiento a un mega DNU que recordemos que si tiene la doble negativa, quiere decir negativa en el Senado y negativa en la Cámara de Diputados, va a terminar teniendo que dejar de estar en funciones, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Javier Milei? Javier Milei venía pidiendo que no se trate porque aparentemente los números todavía no le daban para poder ser aprobado todo. Lo decidió la vicepresidenta y Javier Milei explotó. Básicamente Se calentó. Y emitió un comunicado tratando, no sé si tenemos el comunicado de la presidencia que se pudo ver en el día de ayer. ¿Cómo, Flor? No entendí. Lo vamos a tener y que termina dando y marcando, digo, ¿esto puede llegar a marcar algún tipo de ruptura dentro del propio gobierno? Porque es muy fuerte esta pelea. Sí. Creo que es la pelea más fuerte desde que Milei es presidente. Según Milei, según lo que dice Milei, esto es normal dentro de lo que es la libertad avanza, ¿no? El equipo, que cada uno tiene sus pensamientos, que pueden discutir, que pueden tener sus opiniones totalmente distintas. Eso es lo que dicen en base a lo que desde que asumió, dice Milei, en base a lo que puede llegar a surgir en estos 4 años de gobierno, que cada uno tiene sus pensamientos dentro de una línea y que pueden surgir este tipo de diferencias. La cuestión es cuándo se da este quiebre, porque el martes que viene se van a cumplir 100 días de la asunción de Milei. Siempre se habla de los primeros 100 días en términos políticos, son los del momento de avanzar en todo tipo de intento de modificación, porque el presidente o presidenta de turno está empoderado. Y es clave justamente que dentro de tu propio equipo, dentro de tu propio vestuario, hablando futbolísticamente, en ese caso es el momento en el que tiene los planetas alineados, que tiene a todos encolumnados. Y por eso no es menor que reciba un revés o pueda llegar a recibir un revés de alguien de quien justamente está sentado al lado tuyo, al menos en los papeles. Siempre se habló de que Villarruel como que tomaba bueno, de hecho, desde el momento de la campaña, con muchas cosas que decía Villarruel en campaña, en las cuales Milei no estaba de acuerdo, y que después lo disfrazaba un poco con esto que vos decías, Mati, bueno, que todos tienen la libertad de opinar, pero que se creía que hasta podía llegar a perjudicar el voto hacia Javier Milei, que finalmente no ocurrió y terminó siendo electo presidente. De hecho, su propio logo tenía Villarruel. Hasta en ese sentido. Porque era una campaña distinta, entre comillas, ¿no? Fíjense que cosas que dice el comunicado de la presidencia, el potencial rechazo del DNU, que actualmente se encuentra próximo a una definición en la Corte Suprema de Justicia, conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino. Implicaría, por ejemplo, el regreso a la ley de alquileres, el retorno del sistema rígido de obras sociales sindicales, el sostenimiento del modelo corrupto de los registros automotor y la anulación de la política de cielos abiertos, entre otras cosas. El Gobierno Nacional espera que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden anotarse victorias de corto plazo en detrimento del futuro de 45 millones de argentinos. Ahí estamos viendo el comunicado. Digo, es durísimo el mensaje del presidente. Podemos entenderlo contra la vicepresidenta. A pesar de este mensaje, a pesar de este comunicado, el mega DNU se va a tratar igualmente en el día de hoy en el Senado. Ojo, veamos qué es lo que sucede también de acá hasta el momento del tratamiento, porque sabemos que suelen aparecer negociaciones y demás y que se puede llegar a frenar todo esto. No da la sensación, porque ¿dónde tiene el problema principal Villarruel? En el reclamo de los senadores, que le dicen, dale, ¿por qué no lo tratamos? ¿Por qué no lo tratamos? Si esto tenía que llegar al Senado. Recuerdan que estaba la comisión bicameral, que tenía que hacer que pase a diputados, que pase a senadores. Bueno, que se retrasó muchísimo también la conformación de la comisión bicameral, que en un primer momento podría haber tenido algún tipo de aceptación para pasar al recinto, lo que no quiere decir que sea aprobado, pero digo, acá no hay que aprobar el DNU, acá hay que rechazar. Esto funciona de esta manera, no se aprueba el DNU, se rechaza, ¿sí? El DNU ya está en vigencia. ¿Qué quiere decir esto? En la votación se levanta la mano en negativo.
objetivo. O se levanta la mano para decir, yo lo rechazo. No se levanta la mano para decir, yo voto a favor del DNU. ¿Sí? ¿Qué será lo que pasará en el Senado? Claramente, los números para que Javier Milei tenga este mensaje es porque los números no le dan. Sabemos que en el Senado, generalmente, como tiene que ver con el vínculo provincial y como hay muchas provincias que están siendo gobernadas por el peronismo, históricamente así ha sido, siempre el peronismo ha tenido mayor cantidad de adeptos en la Cámara de Senadores que en la de Diputados. Si esto pasa primero por la Cámara de Senadores, después tendrá que ir a la Cámara de Diputados. Ahora, con el voto a favor de anular el DNU o con el voto en contra del DNU en la Cámara de Senadores, ¿cómo van a actuar los diputados? Y creo que ahí estaba principalmente lo que buscaba Javier Milei, que primero se vote en la Cámara de Diputados, donde en medio de negociaciones y demás puede llegar al número, porque si logra en la Cámara de Diputados que no se rechace el DNU, ya está. Se termina el debate y se termina la historia. Ahora, de esta manera, si se abre el debate en la Cámara de Senadores y el Senado dice, che, no estamos de acuerdo con el DNU, lo rechazamos, la cosa en la Cámara de Diputados puede cambiar. Claro, y sería otro revés parlamentario, otro revés en el Congreso para Milei, porque más allá de que siempre decimos esto de vender todo, sea A o B, lo vende como una victoria siempre el presidente de la Nación. Me refiero a lo que había acontecido, por ejemplo, en diputados con el tratamiento de la famosa ley Ómnibus, porque primero lo celebró cuando salió en general y cuando fue la derrota en particular también lo celebró porque dijo que era una estrategia para mostrar a la casta, como él llama parte de la política. En este caso acumularía otra derrota en lo que decía, 3 meses de gestión, porque estamos justamente atravesando ese periodo de un DNU que en su momento fue anunciado en cuanto asumió prácticamente el presidente de la Nación, fue al 10º día, sí. Aquella noche que terminó generándose, recuerdo, aquellos cacerolazos en distintos puntos, no solo en la ciudad, en otros lugares del país, y aquella marcha durante una madrugada al Congreso con apenas 10 días de la asunción del presidente. Y también en esto de tener una agenda propia, la vicepresidenta de la Nación, recordamos que cuando más se tensó la relación entre Milei y los gobernadores, con mensajes muy fuertes por parte del presidente para con los distintos gobernadores del país, Victoria Villarruel había recorrido ya parte del país y tenía reuniones, si no era directamente con los gobernadores, con personas que eran claves, con las famosas manos derechas de cada uno de los gobernadores, estableciendo una propia agenda. Y también dentro del mundo de la política, ¿de qué se habla? Desde el momento incluso de la asunción de Milei y de estos cortocircuitos que se empezaron a dar entre él y el Congreso y el Poder Legislativo en general, que la figura de Victoria Villarruel tiene el apoyo de Mauricio Macri en esto de que el expresidente de la Nación oscila entre algunos apoyos públicos a Milei y entre otras situaciones en las que un poco intenta despegar al PRO. Es decir, esto de jugar un poco a lo de amigo a veces y por momentos alguien que también te marca la cancha diciendo, mirá que me necesitas a mí, o a mi partido en este caso, podría decirle Macri a Milei, para gobernar. Incluso se acuerdan cuando se hablaba del cogobierno. Bueno, sí. Todo esto empieza a aflorar porque evidentemente hay un poco de eso detrás de esta situación en la que Villarruel está, entre comillas, desobedeciendo al presidente. También hay que hablar acá en todo esto que, recuerden, aquel DNU, que aquella noche también de cacerolazos y demás, tiene algunas partes que están frenadas. Por ejemplo, toda la parte que tiene que ver con lo laboral, que hubo un recurso de amparo presentado por la CGT y por los gremios más importantes de la Argentina, donde la justicia hizo lugar a ese recurso de amparo para que se frene, y todo esto ha llegado a la Corte Suprema, como lo dice el propio Javier Milei, o el comunicado de Presidencia de la Nación que fue presentado en el día de ayer y que llegó obviamente a todos los medios y que fue presentado de manera pública. Digo, acá lo raro de todo esto es que no existe la subordinación. Es necesario para generalmente el vicepresidente en la Argentina, si bien tiene un rol importante entre comillas, es un rol más de acompañar que de enfrentarse. Depende del vice también. Bueno, hemos tenido la última vice fue Cristina. Chacho Álvarez. Está bien, Cristina fue la última vice, pero Cristina, más allá de todo eso, no le puso palos en la rueda al gobierno. De última lo hizo en declaraciones, pero jamás le puso un palo en la rueda a Alberto Fernández. Claro, simbólicamente era fuerte ver que la vicepresidenta, con toda la influencia que tiene Cristina, que fue clave para que ganara Alberto Fernández,
lo criticara, e incluso lo que se le criticaba a ella era esto de convertirse en una comentarista de un gobierno del cual era parte. Pero además comentaba como si no fuera parte del gobierno. Pero comentaba, está bien, pero estamos hablando de comentarios. A la hora de Cobos, la 125. Bueno, a la hora de ser presidenta de la Cámara de Senadores, Cristina jamás hizo nada en contra del gobierno de Alberto Fernández. Jamás tomó alguna medida que pudiera llegar a perjudicar algún intento dentro de las intenciones, valga la redundancia, que tenía Alberto Fernández. Uno se puede ir a Chacho Álvarez. Porque en el afuera también, en los medios de comunicación, esto de lo que dice Cristina, lo que hace Cristina, tiende a magnificarse en general. La presencia, la fuerza que tiene, ¿no? Exacto. Entonces, lo que dice, la mirada, lo que no dijo, hasta lo que no dijo termina siendo noticia. Cobos con el voto no positivo, recordemos, fue una hecatombe total que casi provoca la renuncia de Cristina Fernández. Recordemos, Fue un punto de quiebre en aquel momento. Recordemos que Néstor Kirchner le pidió a Cristina Fernández que renuncie esa noche. Sí. Le pidió que renuncie. Y Alberto Fernández le dijo, no renuncies porque la vamos a pasar todos mal. Esto es lo que se dice en el sotoboche, ¿no? Le habría dicho a Alberto Fernández, no renuncie porque la vamos a pasar mal. Y Cristina dijo, yo de acá no me voy, yo fui elegida para ser la presidenta de los argentinos y voy a seguir gobernando. Y así fue hasta el final del mandato. Digo, pero más, bueno, después aparte reelecta, ¿no? Con todo lo que significa, con el 54% Y lo de Chacho Álvarez renunciando durante el gobierno de la Alianza, que fue parte también de la implosión que inició la Alianza, más allá de aquella causa en la de Ponta Cuarto y el Congreso, las coimas, etcétera, que fue minando al gobierno de un montón de situaciones que creaban desconfianza en la gente. Y muchos hablan de esa renuncia de Chacho Álvarez en el comienzo de la debacle del gobierno de Fernando de la Rúa. Sí, cuando Chacho renuncia, se produce un desbarajuste político tan grande, porque aparte, recordemos, era en la unión de la Unión Cívica Radical con el Frepaso, que en ese momento Chacho Álvarez, que venía del ala peronista, se unía a la Unión Cívica Radical para llegar a la presidencia. De esa manera lograban el triunfo, pero muy poquito tiempo después se rompía con la renuncia de Chacho, diciendo que no estaba de acuerdo en un montón de situaciones y demás, haciendo un enunciado importante. Yo la sensación que tengo, perdón, ¿no? Pero a mí me suena más esto a la actitud de Chacho que a la actitud de Cobos, ¿no? Más allá de Cobos tuvo que tomar una postura definitoria en ese momento y que muchos dicen que fue muy valiente la postura de Julio Cobos, también presionado por su propia provincia, que era la provincia de Mendoza, y por mucha gente del interior del país que ante esa posibilidad de las retenciones que se estaban intentando de aplicar al sector agropecuario, que después también estuvieron, más allá de sin ley, todas las retenciones estuvieron igual también, hay que decirlo. Pero digo, que fue un hecho de valentía y más allá de ese hecho puntual, no hubo otro hecho que haya marcado se cortó la relación igualmente allí de presidenta y vice, pero él siguió en el gobierno con actitudes que decía, bueno, yo soy el vicepresidente y acompaño a la presidenta. De hecho, cuando le tocó quedar a cargo de la presidencia, jamás hizo nada en contra de lo que Cristina Fernández podía llegar a intentar. Digo, este es el cuadro de situación, es fortísima esta decisión de Villarruel de tratar el DNU en la Cámara de Senadores. Todo el mundo dice no lo pudo frenar más porque se lo venían reclamando demasiado y el enojo del presidente Javier Milei está